Te voy a dar un dato que es impresionante. Se prevé que en el 2050 las muertes por resistencia a los antibióticos va a superar a las muertes por cáncer. ¿Estos virus nacen de laboratorio o es algo que toman de la naturaleza? Te tengo que responder científicamente. Desgraciadamente, sí que se necesitan animales para probar. ¿Es parte definitivamente necesario para la subsistencia humana o lo cambiarías? O sea, nombras que hay más de 2.600 cepas de una Salmonella de coli. ¿Qué tan peligroso es pedir vuelta y vuelta en carne? Un antibiótico tiene un espectro de aplicación, no cubre todo. Por eso se recomienda hacer un test de sensibilidad. ¿En qué condiciones un ceviche no puede ser seguro? De entrada te digo que los nitritos son necesarios para la conservación. Hola, bienvenidos a Saborea el Conocimiento. Soy Carolina Campaña, ingeniera de alimentos. El día de hoy nos encontramos en Barcelona, España, con Ramses Sáenz como invitado. Gracias, Carolina. Un placer. Hola, Ramses. Muchísimas gracias por este tiempo. Primero que todo, me gustaría saber o que la gente supiera quién es Ramses Sáenz, cuál es tu profesión. Bueno, pues yo soy doctor en biotecnología. Estudié química a finales de los 90, con lo cual ya llevo 25 años de experiencia en el sector y me dedico básicamente a crear productos tanto para la nutrición humana y animal como productos biotecnológicos. Para aclarar un poco, ¿qué significa biotecnología en el área de alimentos? Pues es obtener por procesos de fermentación diferentes derivados a través de la utilización y crecimiento de microorganismos, sea proteínas, enzimas y todo basándose en un proceso de biotecnología. Cuando dices obtener proteínas o conserva, me imagino que toda la rama de alimentos significa que es para aplicar en la producción de alimentos o se puede usar en cualquier nivel farmacéutico. Sí, no, se puede utilizar en cualquier nivel, sea industrial, farmacéutico, cosmético, pero nosotros estamos focalizados en alimentación. Cuéntame sobre la parte de microbiología, que pues es el nicho más importante o relevante en tu trabajo. ¿Qué es la microbiología de alimentos? Bueno, pues al final estamos hablando de que son productos cárnicos, lácteos y que de por sí la materia primera ya lleva una carga microbiana, es decir, ya la carne tiene sus propios microorganismos que lo que hacemos es intentar que no crezcan, mantenerlos en un nivel de tal manera que sean beneficiosos para las personas, pero que no llegue a producir ninguna patología. ¿Qué significa un microorganismo patógeno? Bueno, pues son los que pueden hacer transmitir alguna enfermedad cuando los comemos, por ejemplo, Salmonella, Listeria, E. coli, que son microorganismos que nos pueden producir una enfermedad como salmonelosis o listerias. ¿Y un microorganismo que sea no patógeno, me puedes dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, los embutidos fermentados, el famoso chorizo español, por ejemplo, son microorganismos que además son muy beneficiosos porque producen unos metabolitos que van muy bien para la salud, para el sistema inmune. Por ejemplo, el Lactobacillus plantarum, por ejemplo, pues el Lactobacillus sakei son microorganismos de bacterias acidolácticas que fermentan los azúcares, producen ácido láctico y otros metabolitos, como son pues los ácidos grasos de cadena corta, que en nuestro sistema digestivo hacen que crezcan las bacterias beneficiosas de nuestra microbiota, con lo cual tenemos los buenos y tenemos los no tan buenos o los malos. Intentamos que en el cuerpo humano esté bien balanceada. Cuando hablamos de los malos, que sería pues lo más preocupante, ¿cuáles son los más mortales para nosotros los humanos? Bueno, todo está en la dosis. Todo depende de la dosis, todo depende, y en microbiología hablamos de las CFUs, de las colonias, de las unidades de colonias formadas, y esto es el nivel de población que hay.
Una E. coli, por ejemplo, que esté en una carne, en una res, en un steak, y lo podamos comer semicrudo, pues a partir de ciertas unidades nos puede provocar una diarrea, un malestar, fiebre, hasta exageradamente llevarlo al extremo de la muerte, con lo cual hay ciertas bacterias que sí que pueden ser peligrosas según su nivel de contaminación. Lo más nombrado es siempre E. coli, Salmonella. ¿De dónde vienen estas bacterias? Bueno, por ejemplo, Salmonella en una granja de pollos la puedes encontrar por todas partes. La verdad es que se puede transmitir desde la incubadora, en el nacimiento del pollo, del pollito, y a medida que va creciendo en la granja, pues cuando defeca, pues se puede ir transmitiendo, pues porque se va moviendo, la van pisando, van picoteando, y también pues toda la granja se puede ir creciendo esta salmonela. O en la sala de sacrificio, donde bueno, pues se puede, sacando las vísceras, se puede llevar allá la salmonela y extenderse. ¿Qué mata la salmonela o qué mata estos patógenos? Hay diferentes opciones. La industria de alimentación utiliza sobre todo productos en base de cloro, hipoclorito, ácidos peracéticos, donde lo que hacemos es reducir la salmonela. No obstante, nosotros a esto lo llamamos los productos químicos. Creemos que no es 100% eficaz, porque si no se hubiera eliminado completamente en las plantas lo que es salmonela. Pero sí que son muy eficaces para reducir, mantener una barrera, sobre todo en la parte del chiller, ¿no? Que es un proceso para bajar la temperatura de la canal del animal, y donde aquí pues, se añade estos hipocloritos o ácidos peracéticos. Cuando dices barrera, en el mundo de los alimentos prácticamente se juega mucho con barreras. Explícanos qué significan estas barreras en la protección. Bueno, pues es lo que la palabra dice, ¿no? Es intentar aplicar algún producto de tal manera que no llegue hasta el final del proceso, es decir, partiendo del animal vivo, pasando por el sacrificio, despiece y la elaboración del producto cárnico, elaborado o fresco, pues aquí se va aplicando estos productos de tal manera que vaya poniendo una barrera al crecimiento de este microorganismo patógeno. La verdad que está bastante controlado actualmente, pero es complicado. En el sector de los ingredientes hay conservantes que se diferencian entre dos clases, bactericida o bacteriostático. Es decir, queremos controlar la población y que no supere un límite de colonias formadoras. Estos son bacteriostáticos, y estos lo que hacen es, hasta su vida útil, sea 30 días o 45 días o más días, es que no sobrepase, por ejemplo, el valor total, que no sobrepase 6 logaritmos, es decir, que no haya más de 1 millón de estos microorganismos, para que no provocar ninguna enfermedad. A partir de aquí están los bacteriostáticos y los bactericidas, que sí que eliminan. Entonces es lo que se busca, intentar que sea lo más inocuo posible. Este punto es muy importante debido al tema de los antibióticos. Sí. ¿Cuál es el mayor problema que tiene la resistencia de las bacterias en la actualidad? Mira, te voy a dar un dato que es impresionante. Se prevé que en el 2050 las muertes por resistencia a los antibióticos va a superar a las muertes por cáncer. Este dato ya te dice la peligrosidad que hay actualmente. Llamamos superbacterias, y son aquellas bacterias que ya resisten la actividad antimicrobiana de los antibióticos. Y las farmacéuticas no van a sacar antibióticos nuevos, ni van a investigar, ni van a invertir nada, porque ya no les es rentable. Con lo cual necesitamos de alternativas a estos antibióticos. Nosotros estamos trabajando este tema. Actualmente y en los próximos
7, 8 años vamos a estar focalizados en alimentación, pero ya hemos abierto la división de salud animal para aplicar a animales y empezar a trabajar como alternativa incluso a las vacunas que existen de salmonela. Pero el futuro ya se está viendo que la aplicación de bacteriófagos en hospitales en Europa ya está permitida en caso de estar en fase 4, donde no hay otra alternativa y ya se están aplicando. Y la verdad creemos y estamos invirtiendo todo en el futuro de los bacteriófagos. Estos bacteriófagos que son virus, estos virus son específicos, no es cualquier virus, ¿no? Algo que puedas controlar, algo que no pueda pasar como, no sé, una pandemia que nos mató un montón de gente. Bueno, estuviste casi a punto de morir por también por el tema del COVID. Pero, ¿qué sucede? ¿Son muy controlables? ¿Estos virus nacen de laboratorio o es algo que toman de la naturaleza? Mira, los bacteriófagos es el microorganismo más extenso en el mundo, por encima de las bacterias. Estamos en un equilibrio, el planeta es un equilibrio. Y, por ejemplo, cuando vemos un río, y en este río que hay movimiento, que hay vida, hay sus propias bacterias. Pero si no tuvieran los bacteriófagos, estarían superpoblados, podrían las plantas morir por hongos, por bacterias. Y en cambio no, sobreviven porque tienen sus propios depredadores, vamos a llamarlo así. No, en nuestro organismo, una persona puede tener más de 9 logaritmos, es decir, un 1 y 9 ceros de bacterias, pero tenemos 1 y 11 ceros más, es decir, 1000 millones más de bacteriófagos, con lo cual es algo natural que tenemos. ¿Nosotros qué hacemos? Los vamos aislando de la naturaleza. Entonces, si estamos trabajando con Listeria o Salmonella o Campylobacter, pues nosotros buscamos en las granjas para encontrar este virus, este depredador de su propia bacteria, que lo solemos encontrar. Con lo cual, al final, no trabajamos organismos modificados genéticamente, sino que aislamos de la naturaleza y lo vamos multiplicando. Y luego lo añadimos en el alimento o en el animal, con lo cual, pues al final estamos dando su propia medicina. ¿Qué crees tú con respecto a los laboratorios que utilizan todo este tipo de animales, a veces obviamente ratones? ¿Es parte definitivamente necesario para la subsistencia humana o lo cambiarías? Wow, esto es una pregunta. Te tengo que responder científicamente. Científicamente se necesitan hacer pruebas y, desgraciadamente, sí que se necesitan animales para probar. Y existen muchas pruebas, no solamente en ratones, sino conejos, cerdos. Necesitamos estos estabularios para hacer pruebas. Todo está cambiando mucho. Muchas de las pruebas, por ejemplo, antes de pasar a fase humana, pues necesitamos estos datos y sí que actualmente no hay otra forma. Se pueden hacer estudios teóricos, pero al final sí que se prueba en un animal. A nivel personal, pues a nivel personal ojalá que no existiera, sinceramente, pero científicamente necesitamos estos estabularios. ¿Qué consideras que la responsabilidad de las empresas no éticas o las empresas que ven a toda costa ganar dinero con respecto al uso indebido de los antibióticos, más que todo en granjas? ¿Es algo que se ve muy común en todo el mundo o solo en Latinoamérica? No, es común en todo el mundo. Se ha abusado de los antibióticos. Estamos en esto por culpa de esta acción, porque si los antibióticos se hubieran usado para curar cuando hay una enfermedad y no como prevención, pues no hubiéramos llegado a este punto de las resistencias. Al final, tanto tomar antibiótico, pues las bacterias van evolucionando, se van ellas adaptando y al final entre una generación y otras de bacterias han modificado
han creado resistencia. Entonces, de tanto antibiótico, tenemos aquí este problema. No solamente en Latinoamérica, ha sido mundial, un problema mundial. Sí que es cierto que en Europa, aquí, pues se prohibió ya el uso de, por ejemplo, óxido de zinc, o se prohibió también el uso indebido de antibióticos, con lo cual llegamos tarde, pero se está haciendo cosas. Y nosotros queremos poner este granito de arena como alternativa a los antibióticos, utilizar los bacteriófagos. Si la empresa quisiera trabajar responsablemente, ¿qué opciones tiene para no usar antibiótico? ¿Tiene un número probable de acciones que se pueden hacer? Sí, en realidad siempre se puede intentar trabajar para el sistema inmune. Entonces, hay diferentes alternativas. Sí que están los probióticos, que es más difícil de mostrar porque un probiótico tienes que intentar que quede en la microbiota, pero se puede trabajar también diferentes péptidos. Al final lo que uno busca es intentar reforzar el sistema inmune de la persona o del animal para que pueda combatir a esta Salmonella, E. coli o cualquier enfermedad. Volvemos a los patógenos. ¿Cuál realmente es el patógeno más peligroso como experto en alimentos, en microbiología? Bueno, nosotros nos hemos encontrado con ciertos Clostridium. España tiene mucha alimentación vegetal en lata. Un mal proceso o un error en el proceso puede provocar que haya esporas de estos microorganismos, con lo cual que son resistentes también a la temperatura, y esto puede provocar realmente un grave problema. Luego también tenemos la listeria, desgraciadamente. En España hemos tenido recientes casos en carne mechada donde ha provocado muertes. Todavía estamos en un problema de Clostridium, listeria. Salmonella, sí que es cierto de que hay más de 2.600 serovariedades. Quiero decir que si tenemos Salmonella gallinarum, pues es un problema de animal a animal, con lo cual te baja el rendimiento de la granja. Si tenemos Salmonella infantis, que es la más extendida, por ejemplo en Latinoamérica, Estados Unidos, pues sí que es cierto de que tenemos contaminación, pero no suele provocar tanto daño a las personas. Si no recuerdo mal, en el 2022-23 en Europa hubo más de 50.000 casos de hospitalizaciones por Salmonella que están registradas. Eso no significa que tú no hayas tenido fiebre, diarrea y lo hayas pasado en casa y fue una contaminación de Salmonella. Esta no la sabemos, pero seguramente hay que multiplicar por 4 estos 50.000 casos. De estos 50.000 casos, en 2022 murieron 26 personas en Europa, con lo cual sigue siendo un problema. De estos 50.000 casos, continúa siendo el 80%, continúan siendo Salmonella typhimurium y enteritidis las más problemáticas, es decir, las que más provocan ingresos hospitalarios. O sea, nombras que hay más de 2.600 cepas de una Salmonella E. coli. Sí. Hablando de esto, o sea que los antibióticos que se usan en la industria realmente lo que van a hacer es seguir haciendo resistencia, porque es que no creo que haya un antibiótico que esté abarcando. ¿Lo hay en el mercado? No. Y además que no, es muy complicado. Por varios motivos. Uno es la globalización. Hemos encontrado, por ejemplo, en España, hemos encontrado salmonelas que realmente nos vienen de otras partes de Europa. En Latinoamérica hemos encontrado salmonelas que vienen de Estados Unidos. ¿Y esto por qué es? Es por el tránsito comercial que existe. Muchos productores de Latinoamérica venden para Estados Unidos y como no es cero la contaminación, encontramos las mismas cepas en un sitio o en otro.
Un antibiótico tiene un espectro de aplicación, no cubre todo. Por eso se recomienda siempre hacer un test de sensibilidad. Antes de que te receten un antibiótico, hacer una analítica de orina, por ejemplo, y controlar el antibiótico que te tienen que dar para que sea sensible esta cepa. Para nosotros en los restaurantes, ¿qué tan peligroso es pedir vuelta y vuelta en carne? Depende de la carne. Todo, aparte que el pollo no se come caliente. El pollo es el único que no se puede decir vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta, pero realmente es el que hay que controlar mucho más. Hay que controlar que sí que llegue a una temperatura adecuada, que esté bien cocinado. Y lo digo por experiencia porque mi hijo justamente tuvo salmonelosis por pollo en una brocheta, o sea que lo hablo con conocimiento de causa. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué puede ser peligroso ahora? Y lo estamos viendo mucho. La moda de la res poco hecha y madurada. La gente solo habla de la bondad de la carne madurada. La carne madurada significa que la has tenido más tiempo madurando. Es decir, fermenta, hace proteólisis. Quiero decir que madurar sí que te da más aroma, más sabor, pero el microorganismo está creciendo. Suelen hacerse en cámara de ultravioleta, pero al final podemos tener un problema de que crezca más la E. coli, por ejemplo, que es el patógeno que suele estar en res. Así que sí que es cierto de que hay que ir con cuidado. Vuelta a vuelta a una carne tienes que saber bien dónde la comes y que sea bien higiénico el restaurante. Bueno, en Europa es bastante común el tema madurado. Sí. Madurado hay de diferentes días. ¿Cuál es el máximo de madurado en la res? Bueno, que yo haya visto, he visto bueyes de 90 a 100 días. Lo normal no es eso, sí que como está tan de moda y hay cámaras de maduración de 35, 45, se ve, es muy común. Y a partir de los 45 hasta los 90 empieza a ser microbiológicamente peligroso. Luego también depende de la persona, ¿no? De su sistema inmune, pero bueno, yo creo que aquí cuando están estos cortes tan madurados no estaría de mal, antes de servir un lote, pues hacer un análisis de coli, por ejemplo. Decías que la res, el patógeno característico es el E. coli. Sí. Y en el pollo, la salmonela. Sí. ¿Verdad? ¿En el pescado? Pescado estamos encontrando bastante listeria y salmonela también. Salmón, atún, como son pescados que también se marinan, que también les gusta, suele haber tratamientos. Pues entonces, listeria lo estamos viendo bastante aquí en Europa. Ceviche. Ceviche es pescado crudo. Ajá. Y lo hacen con limón. ¿En qué condiciones un ceviche no puede ser seguro para alimentarse? Bueno, el pescado tiene que ser muy fresco. Eso es prioritario. Y no te puedes imaginar lo que se ve por los restaurantes. Cuando hablamos de acidez, desde el ácido cítrico, ácido acético de vinagres, estamos hablando de ácidos orgánicos que bajan la actividad del microorganismo, es decir, no lo mata. ¿Por el qué te digo que es obvio, es una obviedad de tener el pescado fresco? Pero es que si no fuera fresco del día, sino que ya lo comes en martes cuando vino de viernes, este pescado ya no está bien para comerlo. ¿Por qué? Porque le vas a poner en un ceviche, vas a bajar el pH, pero no vas a eliminar los microorganismos que han crecido estos 3-4 días. Entonces, se debería comer en el mismo día. No vas a eliminar nunca bajando el pH, nunca vas a eliminar los microorganismos, vas a hacer que no crezcan más. Limpiar con vinagre o utilizar vinagre o el rico ceviche donde lleva limón, pues te lo va a frenar, pero no te lo va a eliminar. O sea que si llega en casa
se hace mucho esto. Si llega una lechuga, porque tiene riego, contaminada de E. coli o salmonela, y la gente le pone su chorrito de vinagre en casa, el riesgo sigue estando ahí. Exactamente, no hace nada. Más vale un chorrito muy pequeño con mucha agua de lejía. Lejía es cloro. Es hipoclorito, perdón. Hipoclorito. Sí. Ajá. Eso podría funcionar, pero sí, teniendo en cuenta que no le vayan a echar... No, por eso no lo quería decir, porque... Después ya sí, nos llaman a contar que se intoxicaron. Sí, intoxicaron. No, hay productos comerciales para lavar, pero basándose en un hipoclorito muy diluido y funciona bien. Esto sí funciona. Con respecto al uso de nitritos, este tema me encanta porque hay muy poca información correcta. Sí. ¿Para qué sirve el nitrito o los nitratos en los embutidos? Sí, es un tema complejo. De entrada, te digo que los nitritos son necesarios para la conservación. Si me dices, ¿tú eres partidario de quitarlos? Te diría que no. A menos que no tengamos una solución igualmente efectiva y que no sea química, ¿no? Pero son necesarios para la conservación del alimento. Se come a nivel mundial mucho jamonería, mucha mortadela, mucho producto emulsionado, y entonces el nitrito es un protector de cualquier patógeno. Aparte, en los jamones se combina y te da un color rosáceo que a todo el mundo le gusta. Nos hemos acostumbrado tanto al nitrito y la acción del nitrito con la hemoglobina que si no lo vemos rosa pensamos que es un producto que no está bien. Cuando el jamón, si hacemos un jamón de cerdo cocido, queda marrón. Pero este color rosa nos da como una idea, una imagen de producto estable, bonito, bueno. La verdad, hay algunas alternativas, utilización de diferentes vegetales que se reducen el nitrato, con alto contenido de nitrato, como el apio, la acelga, donde se reduce y deforma el nitrito. ¿A mí esta solución me gusta? Sí, pero no hay diferencia entre el químico, tan solo es que es un nitrato que quizás haya venido incluso el nitrato del fertilizante, lo ha cogido la planta, lo ha absorbido y luego se reduce a nitrito. Al final contiene nitrito de una fuente vegetal. Nos tenemos que proteger. Yo soy más partidario de reducir el consumo de productos con nitrito que no sacarlo. Todo viene, pues bueno, de unos estudios que se han hecho durante años donde podría provocar cáncer la combinación de diferentes reacciones que puede hacer el nitrito de producto cárnico, como las nitrosaminas. Pero yo creo que no va a pasar nada con una ingesta diaria reducida. Si comemos jamón cada día, jamón cocido, mortadela cada día, deberíamos comer muchísimos kilos. Estamos hablando de con 50 gramos cada 2 días, pues no creo que pase nada, como se ha dicho. Nitritos, ¿qué patógeno mata? ¿O elimina o protege el producto? Bueno, estamos en un país de jamón serrano, jamón ibérico, entonces los Clostridium es el problema en nuestro caso y son microorganismos que pueden llevar a grandes problemas, con lo cual lo tenemos bajo control. ¿Qué riesgos tiene una persona en casa con los patógenos? Bueno, una cosa tan sencilla, tú, Carolina, eres colombiana, vives en Latinoamérica, no sé lo que te voy a comentar se hace también allá. Aquí la gente va a comprar huevos, estos huevos vienen en cajas de cartón y las mete en la nevera. Estás poniendo ya dentro, si hay salmonera, ya lo estás introduciendo dentro de tu freezer, dentro de tu nevera.
Con lo cual ya tienes allá un buen caldo de cultivo para luego romper el huevo y que, bueno, si lo cocinas bien no pasa nada, pero si te gusta una tortilla española con patata donde sabes que el huevo no se cocina del todo bien, pues puedes tener un problema. No hace muchos meses vimos un caso de un restaurante famoso en Madrid donde hubo salmonelosis en una tortilla de patatas contaminando a muchísimas personas, clientes del restaurante. Un patógeno muy común en casa es tener salmonela y quizás solamente tener un mal de estómago, diarrea, porque la concentración era pequeñita. Luego también tenemos la carne molida, por ejemplo, una carne molida que no te la hayas cocinado a tiempo, la cocines más tarde, hay mucha superficie, suele crecer allá pues muchos microorganismos. Entonces, en casa siempre que hay con niños pequeños, siempre poner las manos todas las partes, no lavarse bien las manos, pues puede traer cualquier patógeno de cualquier parte. Muchas infecciones de orina que se cogen en casa es por el mal uso del jabón, es decir, ir al baño, incluso orinar, no lavarse bien y cocinar, obtener utensilios de madera, cortar sobre una placa de una tabla de madera, los vegetales o plásticos donde se van desgastando y no se acaban de limpiar bien. En realidad hay un foco en una casa con una unidad familiar, hay muchos focos de posibles contaminaciones que desconocemos. Quizás en la época del COVID fuimos más conscientes de cuando entrar, controlar bien los zapatos, controlar bien que si vamos en un transporte público donde nos tenemos que sujetar, por allá pasan miles de manos al día. O sea, nosotros convivimos con los patógenos, convivimos con cualquier tipo de microorganismo y tenemos que nunca superar esta barrera de que nos haga daño. Es un equilibrio. Háblame un poco más sobre las innovaciones que hay en estos momentos en la industria de conservantes naturales. Bueno, las grandes empresas multinacionales que empezaron a trabajar los conservantes naturales empezaron por los ácidos orgánicos, es decir, un vinagre o un ácido láctico proviene de la fermentación, proviene de un bioproceso y luego cuando hay un tratamiento físico entonces pasa a ser el número E, cuando se concentra. Entonces, los primeros productos de Clean Label naturales eran fermentaciones de especies. Yo trabajé hace unos años pues, a partir de un extracto de cebolla fermentado, creando ácido láctico, ácido acético. A partir de la fermentación del vino se obtiene el vinagre. Este vinagre se puede luego tamponar y hacer también de conservador. Estos fueron los primeros. Luego tenemos la parte de lo que se produce, como la anisina, natamicina, que se van produciendo por microorganismos. Y luego a partir de aquí pues tenemos diferentes alternativas como péptidos. Nosotros producimos por biotecnología una bacteriocina, que es un péptido que produce una cepa gram positiva, que es una bacteria láctica, un lactobacillus, produce un péptido y este mata listeria y nos está yendo muy bien. Entonces hay alternativas que son realmente clean label, que son naturales y que poco a poco pues, van a ir creciendo. Los ácidos orgánicos naturales se puede combinar con estas nuevas tecnologías y hacer un match y tener un bacteriostático y un bactericida a la vez. Para aclarar un poco, el término Clean Label. Sí. ¿Qué es? Bueno, tenemos una tendencia a nivel global que es reducir los químicos en los alimentos. El Códex Alimentario en Europa, por ejemplo, bueno, y en todo el mundo, nos aporta que cada ingrediente tiene su número E. En este caso, por ejemplo, una carragenina, que es un hidrocoloide que proviene del alga, tiene el número E407. A pesar de ser natural,
a pesar de que el alga es natural, como tiene tratamientos químicos para obtener este aditivo, pues se le pone número E. Contra menos números E tengas, pues más etiqueta limpia es, por eso se llama el término clean label. Esta es la diferencia. Nosotros podemos utilizar un producto como una fibra vegetal que me retenga el agua y me dé mordida y textura, o un colágeno que provenga de la proteína animal, o utilizar estas carrageninas. Si sustituimos este E407 por una fibra vegetal o un colágeno animal, pues hemos limpiado la etiqueta. Es decir, tenemos un ingrediente que hace la misma función de retener agua y dar mordida y no tenemos etiqueta. Si lo combinamos con un vinagre tamponado, que existen en el mercado, grandes marcas, y sacamos también el diacetato, que es un número E, o un sorbato, sacamos diferentes conservadores químicos, pues podemos tener un producto rico en valor nutricional y sin ningún químico añadido. Esto sería un producto clean label. Ok, que prácticamente la etiqueta está en blanco. En blanco. Por decirlo así. Sin números E. Sin números E. El concepto orgánico en la industria de alimentos, a muy personal, siento que está confundido o confunde al consumidor. ¿Cuál es la diferencia entre que sea natural y que sea orgánico? Bueno, orgánico ya requiere de trabajar bajo una normativa que es bastante estricta. Por ejemplo, en la elaboración de un vino, porque estamos en España, en un país de vinos, orgánico sería no poder utilizar fertilizantes en la viña, no poder utilizar ácidos cítricos en la elaboración del vino, con lo cual te limita todo mucho más. Estamos hablando de los sulfitos, no poder utilizar sulfitos añadidos, con lo cual pues el vino deja de estar protegido y tiene su propia idiosincrasia. Es todo más difícil de elaborar, pero todo es mucho más natural en el sentido estricto de la palabra. Es decir, que no estás modificando lo que es, en este caso, la viña. No estás modificando el origen. Un producto natural, como he comentado, podría ser este mismo vino que viene de la uva, se prensa, se fermenta, pero se utilizan diferentes fertilizantes en la viña para mejorar la rentabilidad de la producción. Tiene sulfitos añadidos, vamos a poner más de 150 ppm, que puede producir alérgenos. Entonces, ¿el vino es un producto natural? Sí, pero en este caso no es orgánico. El vino lo pongo como ejemplo porque todo el mundo a nivel global, todo el mundo me entiende. Sí, perfecto. Sí. Es un buen ejemplo. Frances, ¿qué significa biofilm? Bueno, este es el gran problema de la industria alimenticia. Es un gran problema. Un biofilm no es más que un polisacárido, es decir, un carbohidrato que produce una bacteria. Que este biofilm hace que otras bacterias patógenas estén protegidas y sobrevivan. No sé si me explico. Es decir, hay géneros de bacillus que producen estos biofilms que a la misma vez hay una salmonela o hay una listeria, por ejemplo. Esto es bastante común y es el gran problema. Entonces, esta listeria está protegida por esta mucosidad, este polisacárido que ha producido la bacteria, y están en una simbiosis dentro que cuando tú aplicas los desinfectantes en la industria cárnica, por ejemplo, y estés limpiando los equipos, como estos equipos tienen muchas ranuras, tienen sierras de corte, donde se va acumulando proteína, donde es difícil de llegar, hay maquinaria que realmente es muy buena pero muy difícil de limpiar, aquí se crean biofilms y esto es difícil de eliminar. O sea, se puede decir que el biofilm es como una capa Sí.
que protege y que deja aislado a los patógenos. Una capa que la crea otra bacteria de forma natural. ¿Se puede ver con los ojos o hay algo que se requiere con equipo especial para ver? Sí, se requieren. Hay equipos de fluorescencia donde puedes ver los biofilms y donde se aplican en disolución enzimas que lo rompen y luego el desinfectante actúa. Los biofilms es algo natural. Por ejemplo, la goma xantana se produce a través de fermentación, ¿no? Y es un espesante muy utilizado extensamente en la industria alimentaria, sobre todo en salsas. Estos biofilms, nosotros tenemos biofilms que producen este carbohidrato para espesar, es un espesante natural, con lo cual es bastante común y biotecnológicamente se utiliza para esto, para producir gomas. ¿El biofilm se puede sentir? Es decir, he escuchado que cuando se puede tocar en una superficie, decías algo de la mucosidad, ¿se puede sentir con las manos alguna capa o no? Sí. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un reactor con ciertas cepas que nosotros tenemos para producir espesantes, realmente al cabo de media hora de producción se va espesando el reactor y va produciendo este biofilm. Lo podemos aplicar en una placa de Petri y ver cómo queda como una mucosidad algo más espeso. Sí. Estas mucosidades que se van formando, que uno puede ver físicamente, háblame un poco sobre el líquido blanco que siempre hay en las bolsas de embutidos. ¿Qué es ese líquido blanco? Bueno, sí, esto es la parte de sinéresis que tienen los embutidos. Este líquido blanco suele ser bacteria láctica, bacteria ácido láctica, Leuconostoc carnosum suele ser, y es un microorganismo que te da esta como mucosidad que realmente acidifica y tú sabes que te está reduciendo la vida útil del producto. Y sí, está formado por estas bacterias lácticas que... Ramses, fermentación, ¿buena o mala? Bueno, la fermentación desde la época de los faraones que ya hacían su cerveza, pues no deja de ser de que los carbohidratos, los azúcares, gracias a un microorganismo como es una levadura, te produce alcohol. Con lo cual una fermentación que lleva millones de años haciéndose es la fermentación alcohólica. Luego también tenemos fermentaciones acéticas, que es la producción de vinagre. Por ejemplo, a partir de este alcohol se puede fermentar con bacterias, oxígeno y producir vinagre. Tenemos diferentes tipos de fermentaciones, es decir, al final la fermentación es azúcar, un microorganismo y producción de diferentes metabolitos. ¿Hay alguna fermentación mala que sea perjudicial a la salud? Bueno, sí, se podría, en este caso, por ejemplo, todas las fermentaciones hay que ir con mucho cuidado, como la del vino. ¿Por qué? Porque aparte se produce CO2 y CO2 es un gas que nos puede matar. O sea que subproductos de las fermentaciones, sí, podemos hacer productos dañinos. Se puede utilizar la fermentación incluso para producir metabolitos que dañen la salud, incluso realmente como guerras biológicas, con lo cual la biotecnología tiene diferentes formas, unas buenas y otras no tan buenas. Para aclararle o dar este punto importante para la sociedad. Pescado, res, cerdo, pollo. Si yo los tengo crudos en la nevera, ¿cuántos días deberían tener en la parte de refrigeración? ¿Cuántos días estas carnes deberían estar allí para ya poder ser usadas, máximo? Bueno, la gran mayoría de veces tenemos dos opciones de ir a comprar, ¿no? O vamos al mercado de abasto o vamos al supermercado. Si está envasado en atmósfera modificada, que está crudo pero ya no lleva oxígeno, sino que lleva una combinación de gases para que no crezca tanto, pues puede estar más días. Yo nunca llegaría a la vida útil que marca el productor, porque ese día es cuando ya hay más de 1 millón de colonias, estamos ya muy al límite.
Pero vamos a hacer el caso de que vamos al mercado a comprar producto fresco, no envasado. Yo no dejaría la res más de 5 días, 7 días. No dejaría el pollo más de 3 días. No dejaría el pescado más de 2 días. También depende del pescado, obviamente. Pero sí que es cierto de que también nuestras neveras no están teniendo, casi nunca están a 3 grados, están a 4 o 5. Si se abre mucho, se cierra mucho. Como digo, si vamos al mercado, nos cortan un trozo de carne, yo la que más dura es la res, luego el cerdo, menos el pollo y menos el pescado. No dejar más de pescado más de 3 días, 2 días no lo dejaría yo. Ok, muchísimas gracias. A ti. Ramses, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Fue un placer tenerte aquí como invitado y definitivamente muy interesante. Gracias a ti, muchas gracias.